Buenas noches, hoy daremos inicio a la tercera clase de electrónica digital, la cual estará comprendida desde el 20 de abril hasta el 25 de abril, incluyendo cada una de las actividades que tengan que realizar. Esta es la semana número 3 y el objetivo es comprender el funcionamiento de los biestables síncronos. En la clase anterior habíamos hablado con respecto a los biestables asíncronos. Y habíamos dicho que son circuitos que responden a cambios en las entradas que se pueden producir en cualquier momento. Cada vez que hay una entrada, la salida puede cambiar en función a las nuevas entradas y la salida que tenía en el estado anterior. Esta semana comenzaremos con los biestables síncronos, que es simplemente la salida solamente va a estar o se va a dar una nueva salida cuando, aparte de tener dos entradas, en el caso del flip-flop SR, también un pulso de reloj. Bien, entonces tenemos las entradas y hasta tanto no tener un sincronismo con un pulso de reloj, entonces no va a tener una nueva salida. Ese es el biestable síncrono. Siendo así, entonces es necesario aclarar con respecto a el disparo. Son disparos a través de un clock o un pulso de reloj. Un pulso de reloj es una onda, digamos, cuadrada. Vamos a tener, la salida va a oscilar entre 1 y 0, 1, 0, 1, 0. Bien, pero hay dos puntos determinantes allí, o realmente 3 puntos, o 4 puntos, para ser más exacto. ¿Cuáles son? En el momento en que la onda va de 0 a 1, es un punto. Eso lo vamos a llamar flancos de subida. Hay otro punto, es el tiempo que se mantiene estando en 1. Luego hay otro instante donde él pasa de 1 a 0. Ese se llama flanco de bajada. Y hay otro tiempo donde él se mantiene en 0 antes de volver a cambiar a 1. Los puntos de esos 4, los más importantes, son el momento en que va de 0 a 1, flanco de subida, y el momento en que va de 1 a 0, flanco de bajada. Bien, entonces podemos asegurar que en muchas situaciones es necesario sincronizar el funcionamiento de muchos circuitos diferentes y resulta de utilidad poder controlar el momento en el que un circuito cambiará de estado. Es decir, aquí estamos introduciendo los biestables síncronos. Anteriormente los asíncronos apenas cambiaban las entradas, entonces la salida podía cambiar. Ahora esa nueva salida está controlada por un pulso de reloj que va a ser específicamente en uno de los dos flancos, flancos de bajada o flancos de subida. Algunos biestables están construidos de manera que solo cambian de estado ante la aplicación de una señal de disparo. ¿Esos cuáles son? Los flip-flop o biestable síncrono. Específicamente ya sean en un flanco de bajada o en un flanco de subida. Incluso hay algunos que están diseñados para que la salida se dé únicamente en el momento en que se mantiene
en el estado 1. Ahora, estos biestables síncronos también se conocen como biestables disparados por flanco o simplemente flip-flop. Este término ya lo hemos usado bastante, síncrono. En este caso, síncrono se va a interpretar como aquel dispositivo en el cual la salida cambia de estado únicamente en el instante específico que detecta un pulso de reloj. Es decir, los cambios en la salida se producen sincronizadamente con el reloj. Y podemos encontrar dos tipos, que son los disparados por flanco de subida y los disparados por flanco de bajada. Los dispositivos asíncronos y los síncronos podemos darle dos nombres específicos. Uno de ellos, el asíncrono, lo podemos llamar latch y los síncronos los podemos llamar flip-flop. Hay algunos flip-flops donde la salida cambia cuando se mantiene el clock en el estado 1, pero son muy pocos los que ellos se utilizan. Ahora, también podemos asegurar que los flip-flops son los dispositivos de memoria que más comúnmente se utiliza y sus características principales son las siguientes. Asumen solamente uno de dos estados posibles, es decir, un 0 o un 1. Tienen un par de salidas que son el complemento una de la otra. Cualquier flip-flop entonces tiene dos salidas. La salida Q y la salida Q negado, tal cual un latch o un dispositivo asíncrono. Tienen una o más entradas que pueden causar que el estado del flip-flop cambie. En este caso el SR tiene dos entradas y aparte el clock. Aquí hay un ejemplo, una figura, donde se puede observar el flanco de bajada cuando va de 1 a 0 y el flanco de subida cuando va de 0 a 1. ¿Cómo diferenciamos cada uno de los flip-flops? ¿Cómo saber si es flanco de subida o de bajada? El flanco de subida, aquí en la entrada del clock, no tiene un circulito. En cambio, el que es con flanco de bajada, observe que tiene un circulito allí. Es decir, que los flip-flops se asemejan a los latch, excepto en que el circuito solo responde a sus entradas en el flanco de bajada o de subida dependiendo del tipo. Los símbolos se ven a continuación. También algunos tienen entradas de habilitación, algunos tienen entradas para borrarlos. Recuerden que son dispositivos de memoria. Veamos entonces cuál es la tabla de la verdad de un flip-flop RS o SR, independientemente cómo puedan verlo en donde ustedes puedan leer. Trabaja exactamente igual a como trabajaba el flip-flop, perdón, el dispositivo asíncrono. Si no se presiona ni el set ni el reset, simplemente no cambia. Siempre que vea pulso de reloj. Si se presiona reset y no se presiona set, entonces la salida es 0, por supuesto la salida negada es 1. Si
se presiona el set y no se presiona el reset, entonces Q se va a 1 y Q negado se hace 0. Si se presionan ambos al mismo tiempo y B pulso de reloj, entonces la salida es ambigua. Bien, entonces esta es una salida que no se considera. En esta entrada no podemos colocar 1 y 1 y además pulso de reloj. Bien, no se puede. Independientemente de donde esté S, independientemente de donde esté R, y si no hay clock, si no está viendo clock, entonces simplemente él no cambia. Si estaba en 0, sigue en 0, si está en 1, sigue en 1. Esa es la tabla de la verdad. Entonces, ahora tenemos el flip-flop tipo D. El tipo D es delay. Simplemente él va a llevar a Q lo que tenga en D después que vea un pulso de reloj. Entonces, si D está en 0, V pulso de reloj, Q es 0. Q negado, por supuesto, es 1. Si D es 1 y V pulso de reloj, la salida es 1. Y Q negado, lógico, 0. Independientemente de donde esté, si no ve pulso de reloj, entonces él no cambia. Ese es el flip-flop tipo D, que es delay. Es un delay. El flip-flop JK es una mejora que se hizo al SR, ¿bien? Que tiene una salida ambigua en el 1-1, ¿bien? Y el flip-flop JK, que no significa nada, usted ve que el D es un delay, el tipo SR es set, reset, y JK no significa, no tiene la J, no es que tenga un significado o la K tenga algún significado, realmente no tiene ninguna, es una mejora que se hizo al SR o el RS, como ustedes quieran nombrarlo, cuando teníamos la entrada 1-1. Bien, el resto del funcionamiento es exactamente igual. Bien, es decir, que la J la relacionaremos con la S y la K la relacionaremos con la R. Entonces, si no se presiona ninguna, V pulso el reloj, no cambia. Si se presiona K y no se presiona J, entonces se hace 0, ¿ves? Porque la K está relacionada con la reset. Si se activa J y no se activa K, V pulso el reloj y se va a 1. Cuando ambas entradas están en 1, él cambia de estado, independientemente de donde esté. Si estaba en 0 pasa a ser 1, si estaba en 1 pasa a ser 0, entonces es lo que se conoce como báscula. Cambia de estado, se articula. Y el flip-flop tipo T es, lo que hace es bascularse en todo momento, cambiar de estado cada vez que T esté en 1. Si T está en 0, no cambia, siempre que había pulso de reloj. El tipo T lo que hace es cambiar de estado siempre. Siempre que T esté en 1, él cambia de estado. Digamos, hay 0, V pulso de reloj, no cambia. Está en 1, V pulso de reloj, cambia de estado. Si en el siguiente tiempo, digamos que está en 1, el flip-flop, la salida del flip-flop T está en 1. B, nuevo pulso de reloj, y T también está en 1, entonces la salida es 0. Si en el siguiente pulso de reloj T sigue estando en 1, ahora la salida va a ser 1. Es decir, él simplemente siempre va a estar cambiando de estado. Bien, estos son los 4 flip-flops que podemos analizar en los dispositivos síncronos. Son el tipo de delay, el tipo T, que es articularse, cambiar de estado, bascularse, el tipo RS, que es set reset o reset set, y el JK, que es una mejora que se le hizo al SR para que en la entrada 1-1 simplemente cambie de estado y no sea
una salida ambigua donde ambos estén en 0. ¿Qué actividades tenemos para esta semana? Bien, en la plataforma van a encontrar los formatos para el trabajo de vinculación. Bien, son los formatos BS1 y BS2 que están disponibles en la plataforma. Deben llenarlos. Me los tienen que enviar por correo. Y también subirlo a la plataforma. ¿Para qué? Para hacerlos llegar a la Fundación Corazones Valientes. Esta actividad puede admitir entre 4 y 5 estudiantes. Bien, tienen que llenar con el proyecto que ustedes van a hacer. Recuerde que este es un juego didáctico electrónico para los niños de la Fundación Corazones Valientes que están en el Hospital Solca. Esta lo tienen que subir máximo hasta el 25 de abril. Observe, para esta semana número 3 no tienen otra actividad sino llenar los formatos BS1 y BS2 antes del 25 de abril. Bien, por su atención, muchísimas gracias. Poco a poco vamos avanzando. Espero que estén muy bien, que el coronavirus nos abandone muy pronto y que todos estén gozando de plena salud. Espero vernos pronto. Hasta luego y muchas gracias.